El método más sucio. Para hacer que una mujer nunca más te olvide, explora la psicología silenciosa que Maquiavelo habría entendido mejor que nadie. Cómo ciertas presencias se quedan grabadas no por lo que entregan, sino por lo que niegan, interrumpen o dejan abierto. Este relato revela la fuerza de lo inacabado, del misterio y de la distancia, mostrando cómo un eco puede permanecer más que una voz. El método más sucio no empieza con palabras ni con gestos evidentes. Empieza con una idea silenciosa que se instala en la mente del otro sin pedir permiso. Maquiavelo entendía que las personas no recuerdan lo que se les da, sino lo que sienten que casi pierden. La memoria emocional no se graba con presencia constante, sino con interrupciones calculadas. Por eso el primer paso no es agradar, sino desordenar. No se trata de perseguir, sino de alterar el equilibrio interno de una mujer hasta que tu ausencia pese más que tu presencia. El error común es creer que ser inolvidable es ser intenso. La intensidad constante anestesia. Lo inolvidable nace del contraste. Un día eres claridad, al siguiente eres sombra. Un momento escuchas con atención absoluta, al siguiente te retiras sin explicación. La mente humana odia los patrones incompletos. Cuando no puede cerrar un ciclo, vuelve a él una y otra vez. Ahí nace el recuerdo obsesivo. No es amor todavía, es algo más primitivo, necesidad de sentido. Maquiavelo jamás aconsejaría rogar. El que ruega se coloca abajo, y lo que está abajo no se teme ni se desea, solo se usa. El método sucio consiste en ocupar el centro sin pedirlo, hablar poco de ti, pero actuar como si tu vida estuviera llena incluso cuando ella no está. No explicar tus silencios, no justificar tus ausencias. La explicación mata el misterio, y sin misterio no hay memoria duradera. Cuando una mujer siente que te entiende por completo, empieza a olvidarte. Cuando siente que siempre falta una pieza, su mente trabaja incluso cuando no estás. Por eso nunca entregues toda tu historia. Deja capítulos inconclusos. Insinúa más de lo que dices. Hazla sentir que hay algo en ti que todavía no ha descifrado. No por arrogancia, sino por control narrativo. Quien controla la narrativa, controla la emoción. El método sucio también implica saber cuándo retirarse justo cuando todo parece fluir. Ese es el punto más difícil para la mayoría. Cuando a ella le gusta estar contigo, cuando ríe, cuando baja la guardia, ahí es cuando debes irte primero. No con frialdad, sino con naturalidad. Una excusa simple, una despedida corta, nada dramático. Ese corte crea una disonancia, placer interrumpido. El cerebro intenta restaurar lo que fue interrumpido, y en ese intento te revive. No se trata de desaparecer por días sin sentido, sino de marcar tu propio ritmo. El que siempre está disponible no es recordado, es asumido. El que aparece y desaparece con lógica interna se vuelve referencia. Maquiavelo diría que es mejor ser necesario que deseado, porque el deseo fluctúa, pero la necesidad se instala, y la necesidad no se olvida. La conversación debe dejar más preguntas que respuestas. Si ella habla de sí misma, escucha, pero no te conviertas en confesor permanente. El confesor absorbe pero no provoca. Provocar no es seducir con el cuerpo, es mover ideas. A veces una frase ambigua vale más que 10 elogios. A veces un silencio después de una confesión suya vale más que cualquier consejo. El método más sucio no busca amor inmediato, busca permanencia mental. No quiere que piense en ti cuando te ve, sino cuando está sola, cuando algo le recuerda vagamente a ti, cuando siente una ligera incomodidad que no sabe explicar. Ahí empieza el verdadero poder. No la persigues, no la empujas, no la convences, simplemente dejas una huella incompleta, y lo incompleto por naturaleza se resiste a ser olvidado. El segundo movimiento del método no se ve desde fuera, ocurre por dentro. Es el control de la percepción. Maquiavelo sabía que la realidad no importa tanto como la interpretación de la realidad. Dos hombres pueden hacer exactamente lo mismo y provocar reacciones opuestas dependiendo del lugar simbólico que ocupan en la mente de una mujer. Por eso no basta con actuar, hay que dirigir cómo se interpreta lo que haces. Nunca te posiciones como alguien que espera. El que espera ya decidió que el otro es el premio. Tú no eres el premio ni el postulante, eres el estándar. Esto no se dice, se transmite. Se transmite cuando no respondes de inmediato sin dar explicaciones, cuando no cambias planes importantes por verla, cuando no usas el tono de quien teme perder. El miedo se huele, aunque no se nombre. El método sucio utiliza una regla simple: coherencia interna, no coherencia emocional. Si hoy eres atento, mañana puedes ser distante, pero siempre bajo tu propia lógica, nunca como reacciona ella. El momento en que ella siente que tu comportamiento depende de lo que ella haga, pierdes poder. Cuando siente que respondes a algo más grande que ella, tu vida, tus objetivos, tu mundo, empieza a orbitarlos.
No le digas que no te importa. Demuéstralo con hechos pequeños. No revises el teléfono frente a ella con ansiedad. No preguntes constantemente qué hace, con quién está, por qué tarda. La curiosidad excesiva se percibe como debilidad. En cambio, una atención selectiva es inquietante. Cuando escuchas algo importante y luego lo recuerdas días después, creas impacto. Cuando ignoras detalles irrelevantes, marcas jerarquía. Hay un punto clave que casi nadie entiende. No debe ser el refugio emocional permanente. El refugio es cómodo, pero no se extraña con intensidad. Si siempre estás disponible para calmar, para resolver, para contener, te conviertes en función, no en figura. El método más sucio enseña a retirarte justo cuando ella empieza a apoyarse demasiado. No con crueldad, sino con límites. Ahora no puedo. Luego hablamos. Hoy no. Esto genera una tensión interna. Quiere cercanía, pero no la obtiene cuando quiere. No porque tú juegues, sino porque tú decides. Maquiavelo llamaría a esto gobierno del tiempo. Quien controla el acceso controla el valor. Si el acceso es libre, el valor cae. Si es selectivo, el valor sube. Nunca expliques tus reglas. El poder explicado se debilita. Si te pregunta por qué eres así, sonríe, cambia de tema, responde con algo ligero. La explicación racional apaga la emoción. Lo que no se explica se mitifica, y lo mitificado se recuerda. El recuerdo no se construye con datos, sino con sensaciones. En conversaciones profundas, no intentes ganar debates ni demostrar inteligencia. Haz preguntas que la hagan hablar de lo que le mueve, de lo que le incomoda, de lo que no cuenta a cualquiera. Luego, no ofrezcas soluciones inmediatas. A veces un entiendo dicho con calma pesa más que cualquier consejo. El consejo cierra, el silencio abre. El método sucio no busca que ella se sienta segura contigo todo el tiempo. Busca que se sienta viva. La seguridad excesiva relaja. La emoción controlada fija recuerdos. Por eso alterna estabilidad con imprevisibilidad. No seas caótico, sé inacabado. No seas cruel, sé inaccesible por momentos. Cuando te vayas, deja siempre algo pendiente. Una conversación sin terminar. Una idea sin cerrar. Una risa interrumpida. El cerebro odia los finales abiertos y mientras intenta cerrarlos, vuelve a ti. No porque la obligues, sino porque la mente humana funciona así. Maquiavelo no hablaba de amor, hablaba de poder. Y el poder más duradero es el que sigue actuando incluso cuando ya no estás presente. El tercer nivel del método entra en un terreno más profundo, la identidad. No se trata de lo que haces, sino de lo que representas. Maquiavelo entendía que las personas no se apegan a individuos, sino a símbolos. Cuando una mujer te asocia a una sensación específica, desafío, expansión, intensidad, ruptura de rutina, te conviertes en algo que no puedes reemplazar fácilmente. No eres solo un hombre, eres una experiencia mental. Por eso, evita convertirte en una versión genérica de lo que se supone que debe ser un hombre. El que intenta encajar en expectativas ajenas se vuelve olvidable. El método sucio exige que tengas criterios propios y que no los negocies para agradar. No busques validación emocional. La validación debe fluir en una sola dirección, y no siempre. Cuando ella busca aprobación y tú no la das automáticamente, algo se activa. No rechazo, sino incertidumbre. Y la incertidumbre mantiene la atención. Nunca reacciones de forma exagerada ante sus pruebas, porque las pruebas existen aunque nadie las admita. Retrasos, silencios, comentarios ambiguos, pequeñas provocaciones. No son ataques, son mediciones. Si reaccionas con ansiedad, pierdes. Si reaccionas con enojo, pierdes. La respuesta correcta es la estabilidad indiferente. No frialdad, sino calma, como alguien que no se siente amenazado. Maquiavelo sabía que el control emocional es una forma superior de dominio. Cuando tú no te alteras, obligas al otro a ajustarse. Si ella siente que no puede manipular tu estado interno, empieza a respetarlo. Y donde hay respeto, hay memoria. Nadie olvida a quien no pudo mover como quiso. El método sucio también implica saber usar la vulnerabilidad, pero solo en dosis calculadas. Mostrarlo todo es debilidad. No mostrar nada es rigidez. Lo inolvidable está en mostrar una grieta, no el derrumbe. Un momento breve de honestidad, seguido de una retirada elegante. Eso crea profundidad sin dependencia, humanidad sin entrega total. No compitas con otros hombres, nunca los menciones como amenaza. El que compite se rebaja. Tú actúas como si el contexto no te preocupara. No porque seas ingenuo, sino porque te sabes suficiente. Esa postura genera una comparación automática en su mente, sin que tú la provoques. Y lo que se compara, se evalúa. Y lo que se evalúa, se recuerda. El lenguaje corporal importa más que las palabras. Movimientos lentos, pausas al hablar, contacto visual sin urgencia. El apuro comunica carencia. La calma comunica poder. Maquiavelo lo entendía.
El que controla el ritmo controla la escena. Nunca apresures encuentros, nunca fuerces definiciones. El que quiere cerrar rápido quiere poseer. El que no necesita cerrar se vuelve dominante. Cuando ella se acerque más, no avances al mismo ritmo. Avanza menos. No te alejes del todo, pero no igualas su intensidad. Esa descompensación crea un desequilibrio interno. No dolor, sino atención constante. Empieza a preguntarse qué piensa realmente de ella, y esa pregunta gira en torno a ti. El método más sucio no busca que ella dependa de ti, sino que se confronte consigo misma cuando no te tiene, que se pregunte por qué piensa en ti, que sienta algo que no puede explicar del todo. Maquiavelo sabía que el mayor control no es imponer, sino provocar procesos internos que el otro cree propios. Nunca pidas exclusividad, nunca la sugieras. Cuando una mujer siente que puede perderte sin que tú lo reclames, el valor se invierte. El miedo a perder aparece donde antes había comodidad. Y el miedo, bien dosificado, fija recuerdos con fuerza brutal. No terror, no amenaza, solo la posibilidad real de tu ausencia definitiva. Ser inolvidable no es ser constante, es ser irrepetible. Y lo irrepetible no se ofrece, se percibe. Cuando ella lo percibe ya es tarde. Tu imagen se instaló donde no llegan las explicaciones racionales, y de ahí no se borra fácilmente. El cuarto movimiento del método se apoya en algo que Maquiavelo entendía con precisión quirúrgica: la gestión del apego ajeno sin crear dependencia visible. La diferencia es sutil pero crucial. La dependencia asfixia y con el tiempo genera rechazo. El apego inquieta, mantiene alerta, mantiene vivo el recuerdo. Para lograrlo, debes convertirte en un punto de referencia emocional, no en una muleta. Nunca seas la solución inmediata a sus vacíos. Si ella llega con ansiedad, no intentes calmarla de forma total. Escucha, valida parcialmente, pero no cierres el circuito emocional. El circuito cerrado descansa. El circuito abierto permanece activo. La mente vuelve a lo que no resolvió. Por eso, a veces lo más poderoso no es ayudar más, sino ayudar menos de lo esperado. El método sucio utiliza la economía emocional. No gastes todo en una sola interacción. Dosifica. Si hoy das presencia, mañana das distancia. Si hoy das palabras, mañana das silencio. No como castigo, sino como ritmo. El ritmo propio crea liderazgo invisible. Quien marca el ritmo no sigue, es seguido. Cuando compartas tiempo con ella, haz que ese tiempo sea distinto al resto de su vida. No por extravagancia, sino por atmósfera. Menos ruido, más atención selectiva. Menos distracciones, más intensidad contenida. La mente humana asocia recuerdos a estados internos. Si contigo entra en un estado distinto, tu recuerdo se activa cada vez que busca ese estado. Nunca llenes todos los espacios. Deja huecos. Deja pausas incómodas que no te apresuras a llenar. La incomodidad ligera obliga al otro a exponerse. Cuando ella habla para llenar el silencio y tú escuchas sin rescatarla, algo se invierte. Tú te vuelves el centro estable, ella el movimiento. Esa inversión se recuerda. Maquiavelo advertía que el exceso de transparencia debilita la autoridad. Por eso no digas siempre lo que sientes, no porque mientas, sino porque eliges. El que elige qué mostrar y qué no, gobierna la percepción. Si ella no sabe exactamente qué lugar ocupa en tu mundo, su mente intenta averiguarlo, y en ese intento te piensa. No prometas futuros. El futuro prometido se da por hecho. El futuro insinuado se desea. Frases abiertas, posibilidades vagas, nunca planes cerrados. El plan cerrado tranquiliza. La posibilidad abierta inquieta. Y la inquietud mantiene vivo el recuerdo mucho más que la tranquilidad. El método más sucio también exige desapego del resultado. Si actúas para obtener una reacción concreta, te traicionas. La intención se filtra. El verdadero poder aparece cuando tu conducta no depende de su respuesta. Si ella se acerca, no te aceleras. Si se aleja, no la persigues. Esa estabilidad crea un contraste brutal con la mayoría de experiencias emocionales que conoce. Cuando ella sienta que contigo no puede usar las mismas herramientas emocionales de siempre, algo cambia. No puede provocarte fácilmente, no puede tranquilizarte fácilmente, no puede leerte por completo. Esa resistencia genera respeto, y el respeto, combinado con atracción, es una mezcla que no se disuelve rápido. El método sucio no deja cicatrices visibles, deja marcas internas. No la hiere, la mueve, no la controla, la descoloca. No la obliga, la envuelve en una dinámica que no entiende del todo, y lo que no se entiende del todo se recuerda con más fuerza que lo evidente. Ser inolvidable no es ser intenso todo el tiempo, es aparecer en el pensamiento cuando no estás, es convertirte en una referencia silenciosa, es hacer que sin darse cuenta compare sensaciones. Y en esa comparación, aunque conozca a otros, aunque pase el tiempo, algo siempre la devuelva a la misma pregunta: ¿por qué con él era diferente?
El quinto tramo del método se centra en algo que casi nadie controla conscientemente: la retirada estratégica. Maquiavelo sabía que el poder no se ejerce solo al avanzar, sino al saber retroceder sin perder posición. La retirada correcta no es huida, es declaración silenciosa. Es mostrar que tu centro no está en el otro, sino en ti mismo. Aquí muchos fallan porque confunden distancia con frialdad. La distancia efectiva no corta el vínculo, lo tensa. Te retiras sin romper, reduces contacto sin dramatizar. No anuncias nada, simplemente ajustas tu presencia. Ese ajuste obliga a la mente ajena a recalcular. ¿Qué cambió? ¿Qué hice? ¿Qué significa? Y mientras busca respuestas, te revive. No expliques el porqué de tus cambios. La explicación ofrece control al otro. Cuando justificas, entregas poder. El método sucio se apoya en la ambigüedad funcional. Suficiente claridad para no parecer cruel, suficiente misterio para no ser predecible. He estado ocupado, vale más que cualquier discurso. Es vago, es verdadero, es incontestable. Cuando ella intente recuperar terreno, más mensajes, más iniciativa, más preguntas, no respondas con euforia. Responde con coherencia tranquila. Ni premio inmediato ni rechazo. Mantén el mismo ritmo. El que cambia su conducta por presión pierde autoridad. El que la mantiene, la consolida. Maquiavelo entendía que el apego se fortalece cuando el otro siente que debe esforzarse para recuperar algo que antes parecía seguro. No se trata de castigar, sino de reequilibrar. Si ella te siente demasiado cerca, te retiras. Si te siente lejos, te acercas un poco. Siempre un paso por delante de la dinámica, nunca dentro de ella. Hay un punto clave. Nunca utilices celos explícitos. Los celos burdos generan resistencia. En cambio, vive como si tu mundo estuviera lleno. No lo anuncies, no lo exhibas, simplemente actúa. Referencias neutras, agendas ocupadas, prioridades claras. La mente completa los vacíos sola, y lo que imagina suele ser más poderoso que cualquier confirmación. El método sucio también implica aceptar que puede haber momentos de silencio prolongado. Ahí es donde se prueba tu estructura interna. Si rompes el silencio por ansiedad, pierdes. Si lo sostienes con calma, ganas peso simbólico. El silencio no es vacío cuando está sostenido por presencia interior. Es mensaje. No busques cierres emocionales. El cierre libera. La falta de cierre ata. Conversaciones que terminan sin resolución. Encuentros que dejan sensaciones mezcladas. Despedidas que no aclaran nada. Todo eso crea residuos emocionales. Y los residuos con el tiempo se transforman en recuerdo persistente. Maquiavelo no hablaba de ser amado. Hablaba de no ser descartable. Y lo descartable es lo que se entiende rápido. Se consume rápido y se reemplaza rápido. Tú debes ser una experiencia que no se agota en una sola lectura, algo que requiere tiempo, interpretación, retorno. Cuando ella piense que ya te tiene clasificado, cambia sutilmente. No tu esencia, sino un matiz, una opinión inesperada, un límite nuevo, una decisión que no gira en torno a ella. Eso rompe la ilusión de control. Y cuando el control se rompe, la atención vuelve. El método más sucio no fuerza recuerdos, los deja sedimentar. No exige presencia, crea ausencia significativa. No pide espacio, lo ocupa por derecho propio. Y cuando lo hace bien, no importa cuánto tiempo pase, cuántas personas aparezcan, cuántas historias se acumulen. Hay algo en su memoria que no logra cerrar. Y ese algo lleva tu nombre, aunque no lo diga en voz alta. El sexto nivel del método se mueve en un territorio todavía más sutil, la reprogramación de la asociación emocional. Maquiavelo sabía que las personas no recuerdan hechos, recuerdan estados internos. Si logras que ciertos estados aparezcan contigo, claridad después del caos, calma después de la tensión, intensidad después del aburrimiento, tu imagen se incrusta como ancla. No por repetición, sino por contraste. Nunca seas el origen del drama. Sé el punto de transición. Cuando su vida esté agitada, tú no la agitas más. Introduces orden. Cuando su vida esté plana, tú introduces ruptura. Esta alternancia crea una firma emocional. Empieza a asociarte con cambios internos. Y lo que provoca cambios internos no se borra con facilidad. El método sucio exige que no compitas por atención. No luches contra su teléfono, sus amigos, su pasado. El que compite pierde. En cambio, haz que tu presencia reduzca naturalmente el ruido. Menos palabras, más impacto, menos estímulos, más foco. Cuando contigo se siente más presente, tu recuerdo aparece cada vez que se siente dispersa. No refuerces la idea de nosotros demasiado pronto. El nosotros apresurado crea fusión y la fusión diluye la identidad. Tú debes mantenerte como entidad separada, definida, con fronteras claras. Las fronteras generan tensión saludable. Sin fronteras no hay fricción. Sin fricción no hay huella.
Maquiavelo entendía que el poder real no necesita demostrarse. Por eso, evita los gestos grandilocuentes, evita promesas excesivas, evita declaraciones que intenten fijar emociones. Deja que las emociones se muevan solas. Tu tarea es crear el contexto, no dirigir el resultado. Cuando ella muestra interés profundo, no lo devuelvas en espejo. Devuélvelo en forma distinta. Si ella se abre, tú mantén presencia, no confesión. Si ella pregunta, tú eliges qué responder. Esa asimetría suave mantiene el eje. El espejo genera igualdad. La diferencia genera magnetismo. El método sucio también implica saber cuándo no estar. Ausentarte de momentos previsibles. No aparecer siempre en los mismos horarios. No responder con la misma cadencia. La previsibilidad tranquiliza, pero la tranquilidad no deja marcas profundas. La mente recuerda lo que altera su rutina. No conviertas cada encuentro en una validación. A veces, deja que se vaya sin una señal clara de aprobación. No crítica, no rechazo, simplemente neutralidad. Esa neutralidad obliga a revisar. ¿Estuvo bien? ¿Qué pensó? ¿Le gustó? El autoexamen prolonga tu presencia en su mente. Maquiavelo hablaba de gobernar por expectativas. Si ella espera algo de ti y tú no lo entregas exactamente como espera, pero tampoco decepcionas, generas una brecha cognitiva. Esa brecha se llena con pensamientos y los pensamientos vuelven a ti. El método más sucio no busca que te recuerde con nostalgia blanda, sino con una sensación activa, algo que no termina de asentarse, una referencia interna que aparece en momentos inesperados. No te recuerda porque quiera, te recuerda porque su mente aprendió a hacerlo. Cuando otras personas entren en su vida, no reacciones, no intentes recuperar protagonismo. Tu silencio en ese punto pesa más que cualquier gesto, porque no compites, no reclamas, no suplicas, te mantienes como opción intacta. Y lo intacto frente a lo usado gana valor con el tiempo. Ser inolvidable no es ocupar espacio físico, es ocupar un lugar mental que no se reemplaza con facilidad. Es convertirte en un punto de comparación silencioso. Y cuando eso ocurre, incluso si ella sigue adelante, algo siempre vuelve atrás. No por decisión consciente, sino porque así funciona la memoria emocional cuando ha sido tocada con precisión. El séptimo tramo del método entra en la zona donde casi nadie se atreve a sostenerse, la indiferencia consciente frente a la pérdida. Maquiavelo entendía que el mayor miedo humano no es ser herido, sino ser irrelevante. Cuando una mujer percibe que tu estabilidad no depende de su permanencia, algo se reorganiza en su interior, no porque la amenaces con irte, sino porque demuestras que puedes hacerlo sin derrumbarte. Aquí es vital no confundir desapego con desprecio. El desprecio cierra, el desapego abre. El método sucio consiste en mostrar que valoras pero no te agarras, que disfrutas pero no necesitas. Esa combinación es extraña para la mayoría de las experiencias emocionales que ella ha tenido. Y lo extraño fija recuerdos con fuerza. Nunca dramatices una distancia. Nunca conviertas un alejamiento en conflicto. Si hay menos contacto, lo aceptas como parte del flujo. Si hay un silencio largo, lo atraviesas con dignidad. La dignidad silenciosa es magnética. El que se explica demasiado busca ser entendido. El que no se explica se vuelve tema. Maquiavelo sabía que el poder se filtra en los gestos mínimos. Un "está bien" dicho con calma cuando el otro espera reclamo. Un cambio de tema cuando se busca una reacción. Una sonrisa leve donde otros mostrarían tensión. Cada uno de esos gestos comunica una idea. No eres el centro de mi equilibrio emocional. Y esa idea, paradójicamente, te coloca en el centro de su atención. El método sucio también exige que no intentes quedar como el bueno a toda costa. El deseo no nace de la corrección moral, sino de la coherencia interna. Si algo no te parece, lo marcas sin elevar la voz. Si algo cruza un límite, te retiras sin escándalo. Los límites tranquilos pesan más que cualquier discurso apasionado. No busques ser recordado por gestos heroicos, sino por sensaciones persistentes. La heroicidad impresiona pero pasa. La sensación vuelve. Esa sensación suele ser una mezcla de calma y tensión, de claridad y pregunta abierta, algo que no encaja del todo en una categoría simple. Maquiavelo hablaba de la imagen que queda cuando uno se va. Ese es el punto. No cómo actúas cuando estás presente, sino qué queda cuando no lo estás. Si al irte dejas orden, te olvida. Si al irte dejas una pregunta, te recuerda. Si al irte dejas una sensación que no sabe nombrar, vuelves sin tocar la puerta. Nunca cierres del todo una historia si no es absolutamente necesario. El cierre definitivo libera energía. La historia incompleta la retiene. No promesas incumplidas, sino finales abiertos. No despedidas dramáticas, sino deslizamientos silenciosos. El cerebro intenta completar lo que quedó inconcluso, y en ese intento te revive. El método más sucio no busca que ella vuelva corriendo, busca algo más profundo, que incluso si no vuelve no pueda borrarte.
que tu recuerdo aparezca en momentos de calma, en comparaciones involuntarias, en silencios largos, no como dolor agudo, sino como referencia. Cuando alguien se convierte en referencia, deja de ser solo pasado, se vuelve medida, y lo que se vuelve medida no desaparece. Puede ser superado, pero no anulado. Maquiavelo sabía que ese es el verdadero dominio, no sobre el cuerpo, ni sobre las decisiones inmediatas, sino sobre el marco interno con el que el otro interpreta sus experiencias. En este punto del método, ya no haces nada para provocar recuerdo. Simplemente eres. Tu forma de estar, de irte, de no aferrarte, de no mendigar, crea una huella limpia. Y las huellas limpias, aunque no hagan ruido, duran mucho más que cualquier marca forzada. El último tramo del método no añade técnicas nuevas, las depura. Aquí ya no actúas para provocar nada. Aquí sostienes lo que eres sin ajustar tu forma para retener a nadie. Maquiavelo entendía que el dominio más estable aparece cuando dejas de intervenir y permites que el efecto continúe solo. El recuerdo verdadero no necesita estímulo constante, se mantiene por inercia interna. En este punto tu presencia ya no es necesaria para seguir influyendo. La dinámica quedó instalada. Ella aprendió sin darse cuenta a asociarte a una sensación específica que no encuentra fácilmente en otros lugares. No porque seas perfecto, sino porque fuiste preciso. No llenaste todo, no explicaste todo, no cerraste todo, y lo incompleto sigue vivo. El método más sucio no termina con una conquista ni con una despedida. Termina con una aceptación tranquila. Si se queda, no te expandes de más. Si se va, no te encoges. Esa simetría emocional final es lo que fija todo lo anterior. La mayoría de las personas se delatan al final. Ruegan, reclaman, explican, se defienden. Tú no. Tú mantienes forma. Maquiavelo sabía que el último recuerdo es tan importante como el primero. Si al final te vuelves reactivo, todo lo anterior se diluye. Si al final te mantienes estable, todo se consolida. La mente humana recuerda el contraste final como resumen de la experiencia completa. Por eso, tu cierre debe ser silencioso, digno, sin dramatismo. No intentes ser entendido. No intentes justificarte. No intentes ser recordado. La paradoja es simple. Cuanto menos lo intentas, más ocurre. Porque ya no compites por espacio mental. Ya estás ahí. El método más sucio no busca manipular emociones superficiales, sino reordenar prioridades internas. Ella no piensa en ti porque quiera, sino porque su mente te convirtió en punto de referencia. No eres nostalgia simple, eres comparación. Y la comparación es persistente. Cuando pase el tiempo, cuando nuevas historias aparezcan, cuando otros nombres ocupen su presente, algo seguirá intacto. No una imagen clara, no una narrativa completa, sino una sensación difusa que vuelve sin aviso. Un con él era distinto que no sabe explicar, y lo que no se puede explicar no se borra con facilidad. Este método no garantiza retorno, garantiza algo más incómodo y más profundo, permanencia mental. No te promete control sobre decisiones, te da influencia sobre recuerdos. No te da poder visible, te da poder silencioso, el único que dura. Maquiavelo nunca habló de amor romántico como fin, habló de posición, de no ser prescindible, de no ser fácilmente reemplazable, de no desaparecer del mapa interno del otro. Eso es lo que has construido aquí, si sostuviste cada paso sin ansiedad ni exceso. Al final, no importa si ella vuelve, si escribe, si llama o si sigue su camino. El método más sucio no depende de su acción final, depende de tu coherencia total. Y cuando esa coherencia existe, el recuerdo ya no es algo que persigues, es algo que ocurre. Porque el verdadero dominio no se ejerce cuando alguien está contigo, sino cuando no estás, y aún así sigues ahí. En esta etapa del método, la influencia ya no depende de lo que haces, sino de lo que no haces. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no se ejerce desde la acción constante, sino desde la ausencia bien colocada. Cuando una mujer ya no puede predecirte, cuando no sabes si pensarás en ella hoy o dentro de 6 meses, su mente empieza a trabajar sola. Y una mente que trabaja sola es una mente que recuerda. Aquí no reapareces para provocar emociones. No vuelves con nostalgia, ni con reclamos, ni con explicaciones tardías. Vuelves, si vuelves, desde una neutralidad peligrosa, como alguien que no necesita reabrir nada para seguir adelante. Esa neutralidad no tranquiliza, inquieta, porque rompe la narrativa común de culpa, de dependencia, de apego emocional. La mayoría de las personas necesita cerrar ciclos para sentirse en control. Tú no. Tú permites que los ciclos queden abiertos sin dramatismo, no porque busques manipular, sino porque entiendes que el cierre absoluto libera energía mental. Y tú no quieres liberar esa energía, quieres que se quede flotando. Maquiavelo sabía que el recuerdo más persistente no es el del conflicto, sino el de la ambigüedad. No el del daño explícito, sino el de lo que pudo ser y no terminó de definirse. Por eso, no corriges interpretaciones pasadas,
No aclaras intenciones antiguas, no explicas silencios viejos. Cada explicación borra capas de misterio, y el misterio es lo que fija la memoria. Cuando ella intente reconstruirte mentalmente, encontrará huecos, y esos huecos no se llenan con lógica, se llenan con imaginación. La imaginación siempre exagera, siempre idealiza o cuestiona. En ambos casos te mantiene vivo en su mente. No intentes ocupar el lugar de el que marcó su vida. Ese título es ruidoso y frágil. Ocupa el lugar de el que nunca terminó de encajar en ninguna categoría. Ese lugar es silencioso y duradero, porque no se puede archivar. El método más sucio no necesita presencia constante, necesita coherencia retrospectiva, que cuando ella mire hacia atrás no encuentre contradicciones emocionales evidentes, que no pueda decir, hizo esto porque me necesitaba, porque nunca lo hiciste. Y cuando una mujer no puede explicarte desde la necesidad, empieza a explicarte desde el valor, aunque no quiera, aunque no lo admita, aunque siga adelante. Con el paso del tiempo, el recuerdo ya no se activa por emociones intensas, sino por comparación. Y aquí ocurre algo clave. No compites con hombres, compites con sensaciones. Maquiavelo entendía que el ser humano no elige personas, elige estados internos. Y cuando tú te conviertes en la referencia de un estado difícil de replicar, tu lugar queda asegurado. No eras simplemente atención, eras enfoque. No eras solo compañía, eras presencia. No eras validación constante, eras estabilidad sin necesidad. Eso crea un contraste brutal cuando ella entra en dinámicas más comunes, más previsibles, más reactivas. El método sucio no intenta que ella vuelva, intenta algo más profundo, que incluso cuando esté con otro, algo no encaje del todo. No dolor, no arrepentimiento, sino una leve sensación de antes era distinto. Y esa frase interna es devastadora para el olvido. Aquí es fundamental no convertirte en recuerdo romántico. El recuerdo romántico se idealiza y luego se supera. Tú debes ser recuerdo incómodo, no negativo, no positivo, inconcluso. El recuerdo que no se puede usar como lección clara. Maquiavelo sabía que lo que no se puede transformar en aprendizaje se queda girando, y mientras gira, vuelve. No como nostalgia abierta, sino como referencia silenciosa. Si en algún momento hay un reencuentro, no intentes retomar dinámicas viejas, no intentes demostrar evolución emocional, no intentes mostrar lo bien que estás, simplemente estás. Y esa falta de necesidad de demostrar descoloca profundamente. El hombre que necesita ser visto ya perdió. El hombre que no necesita ser validado se vuelve espejo, y el espejo obliga al otro a mirarse. No hablas del pasado con emoción, no lo niegas, no lo exaltas, lo tratas como una etapa cerrada para ti. Esa asimetría genera una grieta, para ella puede no estar cerrada, y esa diferencia mantiene viva la tensión interna. El método más sucio no busca aplausos tardíos ni reconocimientos emocionales. Busca algo más elegante, convertirse en parámetro. Y los parámetros no desaparecen, se usan incluso sin querer. La última extensión del método exige algo que pocos sostienen, una vida que no gire alrededor de la memoria de nadie. Maquiavelo advertía que incluso el apego al recuerdo es una forma de debilidad. Tú no construyes tu identidad a partir de lo que fue, la integras y sigues avanzando. No hablas de ella como pérdida, ni como error, ni como capítulo traumático. Hablas poco, o no hablas, porque no necesitas reinterpretar la historia para sentirte completo. Esa autosuficiencia narrativa es rara, y lo raro permanece. Cuando alguien siente que fue importante pero no central, algo se rompe por dentro, porque todos quieren haber sido el punto de inflexión, y tú no concediste ese poder, no por castigo, sino porque tu centro nunca estuvo fuera. El recuerdo más persistente no es el del hombre que imploró quedarse, ni el del que desapareció con drama. Es el del que se fue sin ruido, sin cerrar con llave, sin volver a mirar atrás. Maquiavelo sabía que el dominio más estable es el que no busca confirmación. Y tú, al final del método, no buscas nada. No retorno, no explicación, no validación. Si ella vuelve a pensar en ti, no será por una imagen clara, sino por una sensación difusa, algo que no logra comparar del todo, algo que no encaja en nuevas historias, algo que vuelve en momentos de silencio. El método más sucio no crea dependencia, crea referencia estructural. Y la referencia estructural no se elimina, solo se aprende a ignorar. A veces, aquí no hay promesa de final feliz. Hay algo más poderoso, permanencia mental, no garantizada por palabras, sino por coherencia sostenida. Algunos hombres se recuerdan por lo que hicieron, otros por lo que dijeron, pero unos pocos se recuerdan por lo que nunca necesitaron hacer. En esta fase final de expansión, el método deja de ser estrategia y se convierte en estructura interna.
Ya no hay movimientos calculados ni decisiones tomadas para producir un efecto. Todo lo anterior solo funciona si, llegado a este punto, no necesitas que funcione. Maquiavelo entendía que el poder se pierde en el momento exacto en que se desea demasiado el resultado. Aquí ocurre algo clave. El recuerdo ya no depende del contacto, ni del silencio, ni de la distancia. Depende de la forma en que tu figura quedó instalada en la narrativa interna de la otra persona, no como protagonista principal, sino como anomalía, como algo que no encajó del todo en ninguna categoría clara. Las personas olvidan lo que pueden explicar. Olvidan lo que pueden cerrar con una frase simple. No era para mí, no funcionó, ya pasó. Pero cuando no hay frase posible, cuando ninguna explicación termina de servir, la mente deja el archivo abierto, y lo abierto consume recursos mentales durante años. El método más sucio no busca convertirse en trauma, porque el trauma se trabaja y se supera. Busca convertirse en referencia muda, algo que aparece sin ser llamado, algo que no duele pero tampoco se diluye, algo que no exige atención pero la recibe. Maquiavelo sabía que la verdadera influencia no se nota en la reacción inmediata, sino en las elecciones futuras, en los criterios que cambian sin que la persona sepa por qué, en los estándares que se elevan, en las comparaciones silenciosas que aparecen en nuevas relaciones. Cuando eso ocurre, ya no estás presente como individuo, sino como molde invisible. Aquí es fundamental no romper la coherencia con actos tardíos de debilidad, no mensajes impulsivos, no confesiones fuera de tiempo, no intentos de reescribir la historia. Todo eso traiciona la imagen sólida que quedó, y la imagen sólida es lo que sostiene el recuerdo. El hombre que vuelve para explicarse se reduce, el hombre que vuelve para pedir se expone, el hombre que no vuelve ni siquiera para cerrar permanece intacto, no porque sea cruel, sino porque su centro nunca estuvo fuera. En este punto, incluso si ella habla de ti con otras personas, no lo hará desde certezas. Dirá frases ambiguas, era raro, era distinto, no sé explicarlo. Y esas frases son oro, porque indican que no lograste ser simplificado. Y lo que no se simplifica no se elimina. El método más sucio no busca ocupar espacio emocional eterno, busca algo más sutil, convertirse en límite, en ese punto a partir del cual algo cambió, antes y después, sin dramatismo, sin épica, sin cierre. Maquiavelo entendía que el mayor fracaso no es ser odiado ni siquiera ser rechazado, es ser completamente comprendido, porque lo comprendido se archiva y lo archivado se olvida. Tú no fuiste completamente comprendido, no porque ocultaras, sino porque nunca te entregaste entero, no porque manipularas, sino porque mantuviste forma, y esa forma sostenida en el tiempo crea una huella que no depende de presencia ni de ausencia, depende de coherencia.